Hola, sí, sí. Hola, hola. 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 Mi primo, what the fuck, ¿por qué viene? Mi primo. Mu. Yo creí que no sonaba. Profe, ¿qué canción? Buenas noches,
vamos a inicio a nuestra Eucaristía al día de la fecha. Entonces, rezamos por las siguientes intenciones. Acción de gracias a la Virgen de Cacupé, María Auxiliadora, Jesús Divina Misericordia, Divino Niño Jesús, San Roque. Cumpleaños, Mabel y César Humberto. Petición de gracias por el trabajo de milagros, familia Samanío Valdés, familia González. Por la salud física y espiritual de José María, familia Bazán Verdejo, Martín, Santiago Nicolás, familia López Rojas, Ezequiel y familia, Ricardo, Sonia, Rocío Elizabeth, Bruno Elías, Gonzalo Martín, Andrea Noel, Ricardo Alfredo, Isolina, Alejandro Daniel, familia Ruiz Díaz Ríos, familia Ruiz Díaz Blanco, familia Bogarín Ruiz Díaz, familia Ortiz Río, Dulce Paloma Araceli, Paola Raquel, Alexa Victoria, Federico Matías, Víctor Raúl, Luis Oscar, familia Karen Sosa, Facundo, Rogelio, familia González, Jessica, familia Torales Domínguez, familia Torales Valdés, familia Sousa López, Mirta, Alberto, Mónica, Nancy y familia. Y por los hermanos difuntos, Padre Carlos Ein, Pablo, Luis Alberto, Meliano, Hugo René, Florencio, Anastasio, Fortuoso, Julián, Silvio, Julia Patricia, Luis Alberto, María Asunción, Pedro, José, Concepción, Atanasio, Aureliana de Jesús, Serafina, Víctor Hugo Maximilian, Hugo Nicolás Expedito, María Antonia, Simeón, Custodia, Cirlio, Aurelia Estela, Ángel, Balbina, Néstor Daniel, Marcelino, Ulpiana, Vidal, Pabla, Elsa, Adán, Obdulia, Julia, Porfiria, Matilde, Virginio, Alipio, Apolinario, Rafaela, Manuelita, Simón, Raúl Tomás, Beatriz, Elena, Margarita, Carlos, Marcos, Magdalena, Lorenzo, Iluminada, Regina Mercedes, Miguel Ángel, Carlos Atilio, Ariel, Aníbal, Rogelio, Javier, Gustavo, Angelberto, Fidelina, María Rafaela, Agripina, Manuela, Emilio, Clemente, Nélida, César David, Estela, y por los angelitos, José María, María Paz, y por las adivinas almas del purgatorio. Queridos hermanos y hermanas, hoy nuestra iglesia se reviste de alegría y gratitud, pues celebramos el jubileo, un tiempo de gracia, renovación y encuentro con el Señor. Nos unimos como familia de fe para dar gracias por los dones recibidos, pedir perdón por nuestras faltas y renovar nuestro compromiso de caminar juntos como discípulos misioneros. Recibimos con afecto a toda la comunidad que hoy peregrinó, como así también a nuestros hermanos del Taller de Oración y Vida, que hoy conmemoran 12 aniversario del paso pascual de su fundador, Padre Ignacio Larrañaga. Con espíritu de fiesta y esperanza, iniciamos nuestra celebración y recibimos al Padre Víctor Cabañas, quien preside esta celebración cantando. Escuchará.
señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable el amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra celebración, especialmente al concluir este camino del jubileo que estamos haciendo, así como comunidad de Cacupemí. Levanten la mano todos los que participaron. Vamos a ver un poco, todos los que participaron. Me dijeron que eran 90 por ahí, pero yo aquí más de 25, ¿dónde es ese? Bueno, así que mi Rota Pérez ya renunciamos. Bueno, el jubileo, justamente el júbilo, significa para nosotros ese encuentro personal con Dios. Quiere decir borrón y cuenta nueva. Vean la jubileo. Después 7 por 7, 49 años, y entonces el año 50 era el año en el cual todo tenía que volver a cero. Hasta el campo, los lugares, etcétera, donde sembraban, dejaban sin sembrar nada para que se recupere la tierra. Y después la relación entre las personas. El que tenía deuda, entonces también borrón y cuenta nueva. Pero para nosotros ahora el sentido espiritual es muy importante. Así que mío ya para ver la jubileosa, nunca anduve a ver en la capilla, desde ahora les quiero ver porque es borrón y cuenta nueva. Anila este día de Bellú, ya por la jubileo, y después el próximo domingo ya ni aparece aquí, ¿entiendes? Entonces quiere decir que no ya pues la jubileo, no tiene sentido. Borrón y cuenta nueva quiere decir, cerramos un capítulo, esta fue mi situación, tal vez de olvido del Señor, de pecado, todo lo que uno quiera. Pero desde ahora entonces comienzo a hacer este esfuerzo y esta lucha. Así que, queridos hermanos, vamos a rezar por esta primera intención. Y luego también tengo algunas intenciones de todas las personas. Ustedes saben que en este momento más de 350.000 personas en todo el Paraguay nos están acompañando con esta Eucaristía. Así que tenemos que con entusiasmo también transmitir nuestro compromiso en esta misa. Y rezamos por Fortunato, que hace 3 años que ha partido de nuevo de regreso a la casa de Dios, a la casa celestial. Y algo muy lindo y muy importante también, que nosotros, queridos hermanos, hoy celebramos también, os recordamos 12 años, aquí 12 años del fundador, en memoria del fundador de los talleres de oración y vida. 12 años de su fallecimiento también. ¿Quiénes son los que pertenecen a este grupo? Ahí están, unos cuantos los que están aquí. Un fuerte aplauso para los de vida, el top. Taller, oración y vida, top. Bueno, así es que vamos a recordar también al padre Larrañaga. Tiene hermosísimos escritos y sobre todo la espiritualidad que nos transmite para vivir en esa paz del Señor. Vamos a iniciar nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré por Yahweh. Oré por Yahweh. Oré por Yahweh. Ese es el Cordero. Oré por Yahweh, Bereko, Ñande Yara, oré por Yahweh, Bereko, Ñande Yara.
Cristo ore, oria jubereko, Jesucristo ore, poria jubereko, ñamde yara ore, oria jubereko, ñamde yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial, Señor Dios, Rey Celestial, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, por el Espíritu Santo, en la gloria de Amén. Amén. ¡Viva Cristo! Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor nos llama a través de su palabra. Escuchémosla con un corazón abierto a ser portador de esperanza. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano ni a la viuda cuando expone su queja. El que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado, y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerles justicia. Palabra de Dios. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma
se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oído de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, de pie, oraba de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano que está allí. Yo ayuno 2 veces por semana
y pago el diezmo de todas mis entradas. En cambio, el publicano, pecador, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que el fariseo no fue justificado en cuanto el pecador volvió a su casa justificado, porque todo el que se eleva a sí mismo será humillado, y el que se humilla ante Dios será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Buenas noches a todos. En Hola, hola, ahí está, ahí está. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, muy bien, 30º domingo del tiempo ordinario. Tenemos 34 domingos, no se olviden, que es justamente llegar al último día en que celebramos la fiesta de Cristo Rey. Y Cristo Rey para nosotros significa que llegamos a nuestro objetivo, llegamos al gol, ¿verdad? Eso es lo esencial y lo fundamental. Ganar nuestro campeonato, ganar un año de lucha que estamos haciendo, escuchando la palabra de Dios y procurando vivirlo semana tras semana. Y hoy el Señor nos hace una hermosa catequesis y nos cuenta una parábola. Y aquí nos pone, como siempre, porque nosotros tenemos solamente dos posibilidades, queridos hermanos: el bien y el mal. Solamente dos posibilidades hay en esta vida. O haces una opción por el bien o haces una opción por el mal. No hay tutía, como decimos nosotros. Así es que es importante que nosotros tengamos en cuenta, miremos un poco y sepamos cuál es la actitud que nosotros tenemos ante la propuesta del Señor. Y por eso te pone a estos dos personajes. Ya la palabra fariseo, en hebreo, el fariseo significa el separado, el que se separa de la comunidad. ¿Y cuando nosotros nos separamos de la comunidad? Y normalmente cuando somos orgullosos, cuando nosotros cuando nosotros y entonces hacemos nuestra vida. Algunas veces nosotros no lo pensamos, Muchas veces nosotros no es que pensamos y decimos, no, yo me voy a separar de la comunidad, no, yo no quiero. Muchas veces nosotros no lo decimos, pero sin embargo lo hacemos. No vamos nomás. O sea, eso es separar, ese es ser un fariseo. Según la terminología, lo que quiere decir fariseo es separarse de la comunidad. Pero ¿por qué vos te separás? Y tal vez también muchas veces nosotros no somos conscientes. Pero en el fondo, lo que nosotros estamos diciendo aquí, en nuestro en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir nuestra vida, que decimos, yo soy cristiano, nambreo hoy, lande yurube la ñeta, hoy nande la cristiano. Pero te separás y vos te estás considerando entonces autosuficiente. No, yo cristiano hoy, llegaré con él hace altar y se gañe hoy. Todo es yo, separado de la comunidad. Se haré con las cosas, se haya por las cosas fuera. Y a los otros que le coma michi, pero se haré con pan la yapona. Ese es entonces el fariseo. Esa es la actitud del fariseo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Que nosotros sabemos, y tal vez nosotros no somos de eso. Por eso yo le dije al comienzo, ¿será que nosotros estamos haciendo un jubileo? Pero porque somos conscientes de lo que significa jubileo. Jubileo quiere decir, yo Señor me voy, quiero borrón y cuenta nueva,
por la misericordia de Dios, que también los dos temas importantes de hoy, de este día, es eso. Borrón y cuenta nueva, pero ¿para qué? Para comenzar este nuevo camino. Entonces, angaye, la yapón la jubileo, quiere decir que oñe condona paitén de de deuda, oñe condona paitén de pecado, ñande yaro, ñande acrobe, página blanca, limpia, nueva. Pero justamente para que vos comiences a hacer tu camino de compromiso, ¿entienden? Porque si no, nosotros hacemos, mucha gente, ¿saben qué? Piensan que el jubileo es como una cuestión mágica. Entonces, como si fuese que porque pasó esa puerta en el mundo, ¿qué pasa? Y entonces, de la gracia, hambreo, y hoy conde él, hoy no pasa nada. Ese es un signo, es un signo. Nosotros vivimos a través de los signos, ¿entienden? Entonces, a través del signo vos entendés las cosas. Si yo te digo, pega, de entender, pero ese es un signo que vos entendís, todo bien. Pega, de entender por ahí, es un signo, ¿entienden? Entonces, no pasa nada en el sentido físico directo, pero sí aquí, en tu cabecita. Entonces, el fariseo aquí te presenta al Señor, te está diciendo, bueno, ya examinan de situación. ¿Cuál es tu actitud? Porque esta es una actitud, queridos hermanos. ¿Y qué es? Los dos dicen que se van al templo, es decir, se encuentran ante Dios. El gran templo de la vida quiere decir eso. No es solamente porque vienen aquí o se van no sé a dónde, o a Cacupé o donde sea, y se van a poner ahí. No. El templo significa el lugar donde nosotros encontramos lo que Dios nos pide y lo que Dios nos está diciendo. Y comienza a describir al fariseo. Primero dice, te doy gracias, Señor. Oye, pues nada, vea, qué bien, está bien. Todos tenemos que ser agradecidos. ¿Se acuerdan? Hace 15 días creo que era el Evangelio, o más, 22, no recuerdo bien, en el cual escuchamos estos 10 leprosos que se van y le piden a Jesús y le dije, vaya, preséntanse al sacerdote. Toditos quedaron curados y solamente, ¿qué? Uno vino a dar gracias a Dios. Añade ya, bebé, imposible, pero será posible que solamente uno tenga que venir a agradecer a Dios. Solamente uno se dio cuenta de que fue en ese jubileo que recibió la gracia, la condonación de su deuda. Solamente uno. Entonces, quiere decir que los otros siguieron de la misma manera. Y eso es lo que nos está diciendo ahora que estamos, gran mayoría de ustedes que hoy están viniendo aquí a agradecer a Dios. Pero entonces, si agradecemos a Dios, quiere decir que desde ahora nos comprometemos seriamente a vivir lo que el Señor nos pide en su Evangelio. Entonces está bien lo que dice este fariseo. Te doy gracias, Señor. Y después continúa y dice, porque no soy como los otros hombres. Ese medio ya queda medio 50-50, ¿verdad? Porque por una parte está bien, se compara, no soy como los otros hombres. ¿Por qué me tengo que comparar, verdad, con los otros, lo que sea? Tiene que ser un encuentro personal con el Señor, con nuestra conciencia. Porque ya digo, y muchas veces incluso los demás te pueden juzgar y no es cierto porque tu intencionalidad o tu intención es otra, ¿verdad? Entonces es un poco difícil eso. Pero por otra parte también puede ser que sea cierto, está bien lo que dice. No soy como los otros hombres, porque somos diferentes, nos vamos a misa, procuramos rezar, procuramos educar bien en los valores a nuestros hijos, procuramos vivir la justicia, la honestidad, etc. Procuramos. Entonces, no es que no tiene razón, hoy ponándole a ella, no soy como los otros hombres. Porque ya por lo menos está y no sé, yo por lo menos no quiero decir yo soy igual a los otros, no quiero decir, tal vez sea también, ¿verdad? Pero ya es sana, no soy como los otros hombres o como muchos. O sea que ahí tal vez no hay mucha mentira, digamos, porque ustedes tienen que saber, esta es otra cosa también importante, en la definición del fariseo, los fariseos eran muy, muy exigentes, San Pablo era un fariseo de la escuela de Gamaliel y eso eran exigentes, pero eran tan exigentes que después cayeron ya
en la regla por la regla, la norma por la norma, la ley por la ley. Y la ley mata, por eso después al final dice Pablo, ¿verdad? Cuando vos haces las cosas simplemente por ley, porque oye, en de ella pone pesa. Pero después siempre se presenta y la ley es muy importante. La ley, Moisés y los profetas, ¿se acuerdan cuando Jesús se transfigura en el monte Tabor? Dice que apareció Moisés a la derecha y Elías a la izquierda. La ley y los profetas. Pero después desaparece la ley y desaparece la profecía. ¿Por qué? Porque estos sirven simplemente como las muletas que nos ayudan para después seguir, pero sin necesidad de apoyarnos ya en la ley ni apoyarnos en los profetas. ¿Por qué? Y porque vos ya vivís el amor, estás convencido de lo que estás haciendo. Nadie te ve, oye, nadie te tiene que venir a decir tenés que ir a misa los domingos. Nadie. ¿Por qué? Porque vos ya estás convencido. Si se te puso una ley y te dijo todos los domingos y fiesta de precepto hay que ir a misa, esa es una ley. Pero si vos solamente te vas a misa porque ahí dice la ley, entonces quiere decir que vos todavía no te liberaste de la ley. Vos tenés que de la ley liberarte para poder caminar solo. Porque ya estás convencido, ahora y cuama que eso es necesario. Es como cuando nosotros, cuando somos chiquititos, yo por lo menos recuerdo que utilicé andador. Levanten la mano todos los que utilizaban andador cuando eran chiquititos. Nadie de ustedes utilizó andador. Pero pendefifi, típico, Y no tiene ni la foto, ni tu mamá no te dijo. Llegó ese a recopar la foto y era así redondo, era. A ver, carpintero donde tenía ese tío abuelo que vivía enfrente de don Atanasio se llamaba, el hermano de mi abuela, carpintero. Oye, por en la hora de andar, vamos a ir ruedita ahí, creo que 4 rueditas por ahí, y así circular. Ahora, ¿y qué bebé aroba? Pues, ande, ay, areguatado. Bueno. Pero eso mientras sos pequeño está en un andador. De tu chariré, en el andador, a Pepe ya es Guatacuama, ya dejó más ese. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, aquí lo que el Señor te está diciendo verdaderamente es que nosotros tenemos que ser conscientes, asumir, hacer parte de nuestra vida. Así también nosotros comenzamos para hablar, comenzamos a balbucear. Yo no me acuerdo. ¿No te acordás, Pico, que tu mamá te enseñó a hablar y a rezar? Yo hasta ahora me acuerdo, era mi mamá, siempre se iba. Y uno a uno, nosotros somos 5 hermanos, uno a uno, angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. Buenas noches, mi hijo. Ojo, mañana la otra. Angelito de Dios, dulce compañerita, no me dejes solita ni un momentito. A ver, lo que éramos. Y hasta ahora yo rezo eso. Se dan cuenta qué larga que es mi oración antes de dormir, ¿verdad? Pero espectacular. Gracias, mamá. O si no, vamos ahí. Bueno. Se dan cuenta, queridos hermanos, qué importante, pero eso era como el andador, esa era la muleta que te ayudaba a vos a caminar. Pero ahora continúa y dice, yo no soy, dice, como estos hombres. Bueno, eso quedamos miti-miti, 50-50, puede ser bien y puede ser que está mal, bueno, no hace falta compararse con los otros. Pero en fin, digamos que hizo así. Después ya comienza a decir, no soy como los otros no, que son ladrones. Y puede ser también que él no sea ladrón y está muy bien. Y sobre todo aquí en nuestro país creo que todos tenemos que decir no somos ladrones. Tendríamos que decir, porque esta y la mondaja, y de guantes blancos encima. No me refiero a esos motochorros y cuerda mía, urori. Mía no monda guasui. Michete y la mondado mía. Los verdaderos ladrones están en otros lugares, ¿entiendes? Lastimosamente. De guantes blancos le decimos a eso, ¿verdad? Bueno, y tal vez tiene razón este fariseo.
¿Por qué? Y porque es cierto, él no es ladrón, él se esfuerza y sabe que hay muchos que están robando y que están haciendo su vida como quieren, ¿verdad? Después continúa todavía. ¿Qué era que dijo? Injusto. No soy como los otros, no soy injusto. No soy injusto. Y puede ser que sea cierto, no hay ningún problema. Me saco el sombrero y digo, sí, Señor, usted no es injusto, usted procura. Los fariseos eran exigentes verdaderamente con la ley y vivir según la ley. Y después dice, y no soy tampoco adúltero como estos otros. Y puede ser también, no hay ningún problema, que soy una persona muy fiel en tu familia, en tu matrimonio, con las personas, todo. No adulterás nada. Y bueno, te felicito, pero después continúa, dice, y sabe que el Señor, no soy como ese que está ahí, como ese publicano. Pepe repon, el señor fariseo, Pepe repon, oigan. Porque justamente eso es lo que el Señor no quiere. Nosotros podemos decir el pecado, pero no el pecador. ¿Entienden? Hay que decir el pecado, hay que denunciar lo que está mal, pero no por eso entonces le vamos a condenar al pecador. Porque si yo estoy denunciando un pecado, es justamente para que el pecador pueda darse cuenta de que está equivocado en su camino, se arrepienta y vuelva al Señor. Y miren, queridos hermanos, esta enseñanza del día de hoy, esta actitud es muy importante, porque nosotros con demasiada facilidad se nos va la lengua. Y muchas veces condenamos más antes que perdonar y ser misericordioso con los demás. Puede ser que suceda algo y que sea cierto también, que es un pecador, que esto, que aquello. Pero ve, de todo lo que es incluso. Eso es lo que el Señor condena hoy, esa actitud del fariseo. ¿Por qué? Y porque él se vuelve arrogante y se vuelve soberbio. Porque justamente está diciendo, yo soy justo, yo no hago nada de estas cosas, que está muy bien, puede ser que no haga, pero cuando comenzás a condenar al otro, entonces ahí quiere decir que vos no tenés misericordia absolutamente, ni estás dando ninguna posibilidad a nadie para que exista un cambio de vida. Miren que en la Biblia estamos llenas de estas enseñanzas. Uno de estos libros es, por ejemplo, el libro de Jonás, ¿verdad? Jonás, cuando Dios le dice que vaya a Nínive a predicar y a decir que la ira de Dios caerá sobre este pueblo, porque eran sanguinarios, etcétera, etcétera. Al comienzo él se escapa, no quiere saber nada. ¿Qué vio el Señor le va a perdonar esto? Después, bueno, viene toda su historia. Capítulo 3 comienza y al final Jonás se va y predica y anuncia. Dentro de 3 días, si ustedes no se convierten, etcétera. Y después él, cuando predica todo, anuncia que vendrá la destrucción sobre ellos. Ojo, yo en una colina, dice, se fue para mirar un poco desde ahí, a ver cómo Dios iba a destruir, dale, Yandellana, va Eva, como Sodoma y Gomorra, hay monboña, digo, y fuego, azufre, cualquier cosa, destruya, digo, a ver. Falta de misericordia, a pesar de que él estaba predicando y le estaba diciendo que si no se convertían, entonces, si no se convierten, ¿verdad? Y justamente nos cuenta esa novela, ese cuentito, nos cuenta de que el rey, en primer lugar, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza, hizo un decreto, todo el mundo, y una conversión. Incluso es un poco chistoso, ¿verdad? Porque dice que también los animales y todos se vistieron de sayal y se sentaron sobre ceniza. Esa es una forma simplemente de decir que cuando hay un deseo y una intención en el corazón del hombre, eso es lo que Dios mira. Y entonces por eso es que nosotros no podemos juzgar a nadie. Podemos decir el pecado, pero no condenar al pecador. Y esta es una de las cosas más difíciles, queridos hermanos. Porque a nosotros normalmente, ¿qué es lo que nos viene? El condenar al otro enseguida.
el condenar al otro enseguida. Uno, entre nosotros, nuestra realidad, si uno denuncia o dice que algo está mal, ¿cuál es la reacción del otro? ¿Cuántas veces yo escucho? Incluso en los matrimonios que viven tantos años y que están ahí juntos, que esto, que aquello, ¿verdad? Y después de 25 años, o no sé, yo dice, ¿dónde mandó hace 25 años lo que me hiciste? ¿No te acordás? O no sé, yo dice, cosas del pasado. Quiere decir que, atención, quiere decir que nunca perdonó, Te perdono. Después de 10 años, 15 años, igualito que antes. Se mandó, ya va, ¿entiendes? Quiere decir que no hay verdadera misericordia. Quiere decir que no entendéis el Evangelio. Esta actitud. Por eso que es demasiado difícil. Si nosotros no miramos desde la fuerza y del amor de Dios y la gracia de Dios, entonces luego es imposible dar ese paso del amor y del entendimiento. Imposible en nuestra sociedad. Imposible. Y después viene esta segunda actitud que nos presenta el Evangelio, que es el del pecador, el publicano. Dice que está allá en el fondo. Ni dos pisé hoy, ni las esas mañana venían de allá, o ti, verá. Pero cuando hablamos de pecador, queridos hermanos, utilizamos lo que el Papa Francisco utilizaba. Creo que ustedes ya saben, creo que ya les dije, ¿verdad? El pecador, el concepto pecador es aquel que reconoce y se da cuenta de que no está haciendo bien las cosas. Reconoce. Ese es el pecador. Y el Papa Francisco le pone, en lugar de poner el publicano, el fariseo, perdón, entonces dice, ¿cuál es la diferencia entre el pecador y el corrupto? Él utiliza la palabra corrupción, corrupto, el que está ya corroído por dentro. Cupií, upá por dentro, ya no tiene pirecuente malaupitá. Entonces él dice, el pecador es el que tiene la intención verdaderamente de conversión. Y entonces va a luchar y se va a empeñar. El corrupto entonces ya no le interesa nada absolutamente. Y miren que nosotros lastimosamente aquí en Paraguay utilizamos muchísimo esa palabra corrupto, que estamos muy, muy corruptos. Entonces quiere decir que entre nosotros falta ese deseo de conversión. Si fuésemos pecadores, entonces cuando se nos dice algo, entonces ya guapuya, calculaña, mañana, ñemboea, ya eñan de yara, cierto gopea. Aupear ese año, entonces a cambiar. Voy a cambiar, me voy a esforzar. Y de eso tenemos, ejemplos, a patalla de coñatea, ¿ves? Cada año, dentro de un mes ya va a ser cada cupé. Voy a beber coña de celebración, cada cupé mío, ¿verdad? Y la gran fiesta de cada cupé. Todos los medios, todo el mundo, todo en peregrinación junto a nuestra Madre, la Virgencita. Todo lo que los obispos preparan y dicen. Escuché que hoy es domingo, el jueves, se hizo el lanzamiento oficial del Monseñor Ricardo Valenzuela, ¿verdad? Con las autoridades ahí, entonces preparando lo que va a ser ya la fiesta de Caacupé de este año, 2025. Y ahí ya se hace todo el lanzamiento. ¿De qué se va a enfocar? ¿Cuáles son los problemas sociales? ¿Cuáles son los problemas políticos? ¿Cuáles son los problemas que conciernen en todo el aspecto de la vida del hombre, de la polis, de la política, ¿verdad? Porque eso quiere decir política, de lo que concierne nuestra relación como comunidad, como hermanos. Y bueno, y ahí seguramente que vamos a escuchar tantas cosas ya otra vez. Pero aquí, como les dije, están las dos posibilidades. O hacer un verdadero cambio, porque reconocemos que somos pecadores y que solamente la gracia de Dios, cuando aceptamos esa condición, ya guapuya calcular, ya eñan de yara cierto copiar la herencia, añe penuta con ahí, a cambiar. Y el otro, que ñañe en barey. Entonces, como decimos, cae en saco roto, Entonces, esa es la otra actitud, queridos hermanos. Y ojalá, porque todos somos pecadores. El Señor nos dice que tire la primera piedra el que está fuera de pecado, libre de todo pecado.
Y yo creo que ninguno de nosotros se va a animar si el Señor hoy nos vuelve a decir eso. El que está libre de todo pecado, que tire entonces la primera piedra. Pero ahora, eso sí, nos va a pedir y nos va a decir, a ver, ¿cómo está tu corazón? ¿O sos un fariseo o sos un publicano? El publicano que reconoce y desde allá al fondo se golpea el pecho, Señor mío y Dios mío, ayúdame verdaderamente para que pueda salir justificado, porque quiero esforzarme. O si no, directamente como el fariseo, que siga y que viva la farra, que viva la pepa, y seguimos robando y seguimos siendo injustos y seguimos siendo adúlteros, como dice aquí entonces la palabra de Dios hoy. Así que, queridos hermanos, vamos a continuar nuestra misa y vamos a pedir a Dios que toque nuestro corazón, que tengamos esta actitud del publicano, porque termina el Evangelio diciendo, todo aquel que se humilla será enaltecido, es decir, recibe la salvación y el perdón de Dios. Y todo aquel que se enaltece, ¿verdad? Que se agranda, que crece, hay cuapa hoy, se hay contenido, ya a ver, hay pone va a ver la belleza, digo eso, ese será humillado, es decir, no recibe la salvación de Dios. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. Por la Iglesia, para que en este año jubilar sea signo de esperanza y cada uno de sus miembros viva con alegría el anuncio de la misericordia de Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el Padre Ignacio Larrañaga, fundador de los talleres de oración y vida, para que su alma goce de la plenitud de la vida eterna y su legado siga guiando a muchos hacia el encuentro con Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y dirigentes de las naciones, para que promuevan la justicia y la paz en sus decisiones y busquen el bien común, especialmente de los más necesitados y vulnerables. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que desean vivir con hondura este año santo, para que experimenten un verdadero encuentro con Cristo, que les conduzca a Dios Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, los enfermos, los presos y los migrantes, para que en este jubileo encuentren consuelo y apoyo en la comunidad cristiana y puedan experimentar el amor y la esperanza que vienen de Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que fortalecida por este año santo, renueve su compromiso de fe, esperanza y caridad, y sea testimonio de la bondad y misericordia de Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Rezamos también por esta familia que pidió por su ser querido Fortunato a 3 años de su partida a la casa celestial. Todo esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y ofreceremos y hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestra tierra, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan hoy te entregamos, juntos como hermanos, en señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Madre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se recuerde el gozo de saber tu amor. Madre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo,
cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra comunidad de Cacupemí, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente te pedimos, Señor, por Fortunato, 3 años de su partida a la casa celestial. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Nos acercamos al altar del Señor, peregrinos de la esperanza, para recibir el pan que da vida eterna. Que este cuerpo de Cristo nos fortalezca y nos una como una sola familia en la fe. por esta comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Cristo, embriágame. Agua del Costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, respóndeme, no no permitas permitas que me aparte de ti, del enemigo, del
Alabado sea Jesucristo. Le damos gracias a Papito Dios por tenerlo hoy de nuevo al querido Padre Víctor Cabañas. Agradecer también al canal de televisión que está transmitiendo en vivo, Ñande Yarañe, al técnico Arnaldo que está manejando esa parte. Así que para ellos son merecedores de un agradecimiento con este fuerte aplauso. Bueno, como ya sabemos, ya escucharon, hoy estuvimos manejando la liturgia al grupo de taller de oración por los 12 años de la Pascua del fundador, el padre Ignacio Larrañaga, ¿verdad? Así que entonces para ellos también nuestros agradecimientos por venir a compartir esta fecha tan importante para el grupo de ustedes. Muchas gracias para este grupo, así que le damos un aplauso en particular para ellos. Y también, como siempre, una comunidad agradecida para sus monaguillos, para este bellísimo coro de niños y los que pasaron a hacer la colecta que eran del mismo grupo del taller de oración. Para todos ellos, un fuerte aplauso. Y también nos alegramos con los cumpleañeros y cumpleañeras, en este caso Mabel. No sé dónde está Mabel, a ver por ahí en qué lugar está Mabel. Está Mabel presente, ¿verdad? A vos sos Mabel. Adelante, que el Padre te va a dar una bendición especial por tu cumpleaños. Acá está, había sido. Sí, claro, mucha felicidad para ella. Muy bien, muchas felicidades, Mabel. Bueno, quiero informarles que nuestros jóvenes de la catequesis de confirmación estuvieron de retiro a partir del viernes, sábado y hoy salieron. Eso es como informe para que estemos enterados. También queremos agradecer ya a las personas y a las familias que han hecho posible su premio para nuestra rifa de nuestras fiestas patronales. Así que próximamente vamos a hacer ya el lanzamiento de la rifa. Informarles que tenemos como parte de la programación por este 60 aniversario de nuestra querida capilla, el casamiento comunitario que se va a llevar a cabo el 29 de noviembre. Y esto es bueno que comentemos en el vecindario, si ustedes conocen algunas parejas que están en concubinatos, digamos así, puedan entonces aprovechar la oportunidad para regularizar y así casarse aquí en nuestra capilla. También reiterarle, porque el domingo pasado ya habíamos lanzado el tema de los padrinos para estos bancos. Requieren mucho arreglo, queremos ponerle las alfombras, por decir así, el tapizado para donde está para arrodillarnos y arreglar todo este equipamiento de sillas y también estas estaciones vamos a cambiar, vamos a hacerlo de madera, queremos renovación. Para tal efecto buscamos padrino y 350.000 es lo que sale. Esto pueden hacerlo por familia o como deseen. Allá el señor Bazán se encarga y la señora Rosana se encarga de anotar justamente a las personas que quieran apoyar este emprendimiento. Bueno, y con respecto a los sobres que se ha estado dándole a ustedes
con respecto o para el próximo 2 de noviembre por la misa de los difuntos, la misa Guazú. Yo les pediría que si tienen hoy puedan devolver o en el transcurso de la semana hasta el viernes entregarle al señor Bazán, que él va a estar expectante acá en su casa para recibir esos sobres para la misa por nuestros difuntos. Y bueno, el padre Víctor, cuando él viene, ustedes saben, siempre viene con sus alcancías. Me parece muy importante, ¿verdad, padre Víctor? Muy importante que la gente dé su pequeño aporte y apoyo. Así que entonces allá están a la entrada 2 alcancías, pero no se apuren, hay tiempo y podemos ir haciéndolo despacito e ir dando nuestro aporte. Así que muchas gracias, desearles a todos un buen inicio de semana. Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Que tengan un buen inicio de la semana. Gracias. En un mundo lleno de soberbia y prepotencia, estamos llamados a vivir en humildad. Vayamos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado y les esperamos el próximo domingo. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos Te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que me alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí.